La pregunta 1. ¿Qué es lo primero que tengo que medir o que tengo que revisar cuando voy a revisar un motor de arranque? La batería. La batería, perfecto. La batería se revisa fácilmente y todas las tensiones que vamos a revisar aquí, todos los voltajes, lo vamos a ver en la escala de voltios en 20 voltios. Así que me voy a la escala de voltios en 20 voltios. Este tester específicamente lo enciendo acá y ya estoy para medir tensión. Todas las medidas de caídas de tensión se hacen en 20 voltios. No hay nada que hacer ahí y tienen que ser correctas. Ahora, ojo, acá las polaridades tienen que ser respetadas porque estamos midiendo voltaje. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que mediríamos sería la tensión de la batería. Para eso, la sonda roja va en el positivo y la negra en el negativo. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocarme aquí en el positivo y en el negativo de la batería. Te voy a pedir a ti que afirmes el tester por ahí, por favor. Que lo vean ellos. No había mucho presupuesto para la modelo, así que... ¿Cuánto marca ahí? 0,16, 12. Ya. Usted que está aquí cerca, déme arranque, por favor. Espérate. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me hace? Ya. Entonces, estamos en 12 voltaje de batería. Ahora da el arranque. ¿A cuánto bajó? A 7 y algo. A 7. ¿Y cuánto tendría que haber bajado? ¿Cuánto sería el mínimo? 9,6. Ya, yo les repito, no les voy a preguntar valores, no les voy a andar preguntando valores durante estas pruebas, pero debería saber que es 9,6 lo mínimo. Lo primero que voy a hacer siempre cuando voy a revisar un motor de arranque es ocuparme de saber que la batería está en buen estado. Esta batería tiene muy poca FEM, en pocas partidas más se va a quedar nula. Entonces yo debería tomar esta batería y ponerla en carga. ¿Ok? Ahora, otra medición que tengo que poder hacer o que tengo que saber hacer es... Pásame para acá. Permiso, voy a correr esto un poquito. La punta mirando para allá, donde están las cámaras. Casi. No, ahí no. Ya. Entonces, una medida importante es medir la caída de tensión entre el borne y el portaborne. Se tiene que hacer en ambos bornes y por eso giré para acá, porque voy a colocar el tester ahí. ¿Ya? Y ojo, voy a empezar o voy a mostrar el borne positivo. En el borne positivo, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la sonda positiva en el borne y la negativa en el portaborne terminal. ¿Ok? Entonces, para el borne negativo voy a colocar la sonda negativa en el borne y la positiva en el terminal. Ahí. ¿Ya? Entonces, con esta vamos a hacer la prueba. Que alguien me dé arranque, por favor. Fíjense en el instrumento. Subió. ¿Te fijas que prácticamente no varió? ¿Se acuerdan que cuando lo hice ahí, cuando puse el papel, el voltaje subía? Si estuviera aislado, el voltaje va a subir. Aquí los voltajes tienen que ser pequeños y he estado hablando de valores de 0,3 voltios. Los voltajes en este tipo de lecturas tienen que ser muy bajos porque tienen que corresponder a algo que no tiene caídas de tensión. Otra medida importante que vamos a tener que hacer es verificar cómo está la conexión a masa o la línea de tierra. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Párate por allá, por el lado. Y voy a correr un poquito más para acá el motor. Ahí nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le decía yo que vamos a ver la línea de tierra. Fíjate, tú con la sonda positiva. Para ver la línea de tierra, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que colocar la sonda negativa en el borde negativo. ¿Ya? Acá en el borne negativo, y la positiva va a ir en el motor de arranque en la carcasa. La carcasa. En este caso,
Búscate el perno ahí donde está sujeto el motor de arranque con la conexión a masa. ¿Ya? Y por favor dame arranque. Veamos qué pasa en el tester. Para, ¿no? Prácticamente no cambia, ¿no es cierto? Quiere decir que la conexión masa está buena. Es una medición importante porque recuerda que el motor de arranque, perdón, el motor de combustión interna está puesto sobre soportes de goma. Entonces la conexión a masa tiene que hacerse por algún tipo de cable que está conectado generalmente entre el motor y la masa. Importante entonces porque esa conexión se puede ir soltando, puede ir vibrando, puede ir corrompiéndose con el tiempo y eso podría generar una mala conexión. Es muy importante ver que la conexión a masa esté buena. Ahora, la línea positiva también es algo que voy a tener que mirar. Para ver la línea positiva voy a tener que hacer lo siguiente, voy a tener que colocar la sonda negativa en el terminal 15A. Acuérdate aquí está todo tapado por este filtro, pero si yo me meto aquí detrásito, el cable rojo, grueso, que viene de la batería, va a llegar al terminal 30, un perno grueso. Hay otro perno grueso que está debajo, ese es el 15A, que sale un cable que va hacia el motor. Y el 50 es el cable más delgado. Entonces, yo voy a colocar la sonda positiva en el positivo de la batería y la sonda negativa va a quedar en el terminal 15A por acá. ¿Ok? Te dejo la negativa y el texto. Aquí está Ojo allá, escucha mi voz nomás. ¿Te pusiste en el 15A? Sí. Tiene que marcar 12 voltios. Está marcando 12 voltios. Ahora, cuando demos arranque, el voltaje va a bajar. Es posible que no baje hasta 0,3, depende de lo que se demore, pero debe bajar. Dame arranque, por favor. Miren el voltímetro. La batería ya está. Ya está. Pero se dieron cuenta que el voltaje de 12 bajó. Bajó. Ahora, quédate ahí con el tester nomás, quédate ahí con el tester. Ahora, otra medición importante que les puedo preguntar es qué pasa o cómo será el comportamiento entre el terminal 30 y el 15A. Recuerden por favor que el solenoide, el chanchito, cuando yo doy arranque, hace la conexión mecánica, pero hace un contacto eléctrico entre el terminal 15A y el terminal 30 y el 15A. Entonces el plato se mueve y hace la conexión eléctrica y la corriente pasa hacia el motor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo te pido cómo es la caída de tensión en el interruptor de solenoide o entre los terminales 30 y 15A, tú vas a tener que colocar el borne positivo, la sonda positiva en el 30 y la negativa en el 15A. Colócalas ahí. Va a marcar 12 voltios, va a ser exactamente lo mismo que hicimos recién, porque piensa tú lo que estamos haciendo. La sonda roja se movió por el cable hasta 15, me marca el voltaje de la batería, que lleva en 12. Dame arranque, por favor. Fíjense, en el voltímetro baja. Ya, basta. Ya la batería está en las últimas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí nomás, hijo. Entonces, esta prueba es muy parecida a la anterior. Y me está diciendo, en realidad, me está aislando la prueba en el sector del solenoide. Para saber si es el solenoide el que tiene el problema, si es en el borne o si es en el cable. ¿Se entiende, no es cierto? Yo te puedo preguntar cualquiera de estas cosas que te pregunté recién, pero la que te voy a preguntar sí o sí, de todas maneras, y que no te vaya a salvar, es cómo medir la corriente. Para medir la corriente, sácame ese peluche, por favor. Tengo la pinza inductiva que viene con sus propios cables, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener que saber hacer? Sabes que el rojo va en el rojo, el negro va en el negro, y este tester, ¿no es cierto? Va a estar ahí, usted lo va a armar, este tester, el negro va al común, el rojo va a donde dice voltios, ohmios, y siempre bien presionados.
Este queda en voltio, ahí. Ese queda en voltios, ahí. Este va a quedar en 200 amperes continua, donde está la línea blanca continua con la línea de puntos. ¿Ya? Cuando los tengo conectados con las sondas bien puestas, aprieto el botón amarillo y lo dejo presionado hasta que llegue a 0. ¿Ok? Hecho eso, esta se coloca acá y con eso estoy listo para dar arranque y ver la corriente durante el arranque. 350 amperes. Amperes, esta corriente se mide en amperes. Estos motores petroleros piden una corriente bastante grande al motor de arranque y esto está bien. Este nos ha dado entre 280 y 360 amperes sin drama. Ahora, un detalle importante y una cosa que sería bueno recordar es que si la corriente sube mucho más de lo que el fabricante dice, ponte tú que el fabricante me diga 350 y la corriente me sube a 380, a 400 amperes, quiere decir que algo le está poniendo mucha resistencia al motor de partida. Puede ser el motor que esté trancado, que esté agripado, puede ser el mismo motor de arranque que tenga mucho juego y que esté chocando el rotor con los campos. ¿Okay? Ahora, si por el contrario la medida en amperes es muy chica, es muy baja, lo que puede estar ocurriendo es que el motor de combustión interna tenga baja compresión, por ejemplo, que no le esté oponiendo la resistencia que normalmente lo opone. ¿Ok? Y esas son las pruebas que yo te podría preguntar en la prueba de la próxima semana. Y eso. Ya. En Facebook. Ya, les dejo ahí para que repasen las mediciones.